Ecofores nace como una marca que viene a ser disruptiva. Al final siempre me gusta poner el mismo ejemplo, ¿no? El de la Galia. O sea, pertenecemos a Galicia, sitio escondidito en mitad del mapa, pero estamos luchando contra todos los gigantes. Si luchamos contra todos los gigantes es porque alguien ha tenido la visión de decir vamos a por ello y da igual lo grandes que sean. Mi padre, debido al final las horas que le echa y las ganas que le pone, pues le ha ido muy bien. Mi padre como empresario es obsesivo con el trabajo y lo que nos enseñó es a disfrutar de él. Y siempre nos decía, es que es tu hobby, entonces realmente no es un trabajo, es tu hobby. Lo único que queremos, lo único que, en mi caso, y hablo seguramente en nombre de mis hermanos también, buscamos es seguir su legado. Ha sido muy interesante tener un padre tan, como digo yo, tan jefe, ¿no? Que ahora es cierto que en estos últimos años ha sido más padre que jefe, del cual hemos aprendido muchísimo. Ahora sí que estamos en una época en la que ya podemos preguntarle abiertamente sobre la empresa, sobre la vida. Es una relación mucho más padre-hijo, digamos, ¿no? Yo, al ser la hija mayor, lo he vivido desde bien pequeñita y he visto todas sus fases. Con lo cual, yo me quedo a estas alturas de la vida con los valores que nos ha enseñado. Nos ha enseñado mucho como personas, porque para tener una buena empresa hay que tener bases importantes como ser humano. Si no, eso no avanza. Con lo cual, yo estoy orgullosa de ser la persona en la que me he convertido y gracias, en parte, a todo eso que de pequeñita él, con su actitud, nos enseñaba. Hoy, como ves, os he juntado aquí a todos porque creo que es un año muy especial para Ecofores. Desde que se fundó la marca Ecofores como tal, han pasado ya 30 años y queríamos un poco que entre nosotros contásemos la historia que ha vivido aquí papá en los últimos 30 años y qué mejor que hacerle las preguntas y que nos cuente un poco su historia, que muchos ya sabemos porque la ha contado muchas veces, pero qué mejor que recordarla en un año tan importante. Entonces, me gustaría un poco que nos contases cómo ha sido tu comienzo desde que eras pequeño y tus primeros negocios, cómo has emprendido, cuál fue, digamos, el primer momento que dijiste este es mi primer negocio o estoy intentando negociar con esto. Mi primer negocio, llamémoslo así como un negocio o idea de empezar a ganar un dinerito, fue vendiendo los limones de un árbol que tenía mi abuela y se los vendía a la tienda que estaba debajo de donde yo vivía. Y ahí empecé a ganar el primer dinerito a los 12 o 13 años. Después, el primer negocio más así importante fue que un primo me ofreció de ir a la residencia universitaria que había en Alicante y preguntaron quién quería llevar el bar. Nadie quería. Y dije yo, pues lo llevo yo. Y con lo que gané, pues con ese dinero me fui e hice un viaje a Palma de Mallorca y Ibiza. Después de esta aventura, ¿cuándo empezaste a considerar que ya ibas a ganar dinero haciendo negocios y vivir de eso? Yo me fui en moto a los 18 años a la feria de Barcelona, que era una multisectorial, y allí busqué cosas que me gustaban. A mí siempre me gustó el fuego y el calor, y entonces allí cogí cosas de vapor, accesorios de vapor, de calderas y todo lo relativo al vapor. Entonces surgió el nombre de Vapor Matra, porque cogí también cosas de automatismos para automatizar las fábricas de conservo, de secaderos, todo derivado del vapor. A los 18 cogiste una moto para ir hasta Barcelona, pero claro, tus 18 años fue hace unos cuantos años ya.
Entonces, ¿cómo fue ese viaje en moto hasta allí? Era una lambreta de 3/4 de caballo y que yo cogí una media de 35 kilómetros por hora. Tardé 10 y medio vía Madrid, porque las carreteras eran muy malas y las mejores eran de Madrid, Vigo-Madrid y Madrid-Barcelona. Y eso lo hice 2 veces, 2 años seguidos. Me acuerdo ya de cuando él tuvo la Alambreta. Y claro, aquello en la Alambreta para mí fue una maravilla. Yo cuando iba por aquí cerca, ya me llamaba, íbamos los dos. Claro, él llevando la Alambreta, íbamos por aquí, por todo Vigo y tal. Él estaba empezando con sus negocios. ¿Qué fue lo que te hizo ir a esa feria? Decidir que la calefacción y las máquinas de vapor te gustasen. Porque yo siempre me gustó ver todo lo nuevo y lo último que podía haber en el mercado. Y esa feria era la única que había en España y era la mejor de todas. Después, al cabo del tiempo, mi satisfacción siempre fue para aprender el ver todas las ferias, desde Norteamérica hasta China. Veía todo para ir buscando lo que fuera nuevo o novedoso. ¿En algún momento, cuando estabas empezando tu vida, tu familia, tus amigos, te tachaban de loco, decían que estabas loco por todas estas aventuras, de irte en moto 3 días, ir a ferias, empezar un nuevo negocio distinto? Loco no, nadie me lo dijo, pero yo cuando pedía consejo o sabían lo que yo hacía, pues siempre me rebatían que no, que eso no era interesante. Yo preguntaba, pero siempre pensaba que lo que yo pensaba podía tener más razón que lo que ellos me aconsejaban, que siempre era lo conocido y lo que ya todo el mundo tenía. Y claro, al final tu vida ha transicionado un poco hacia la climatización de las viviendas, la calefacción y demás. ¿Con Vapormatra ya estabas vendiendo este tipo de sistemas de calefacción? En Vapormatra empecé a hacer instalaciones de calor, instalaciones de refrigeración, pero tuberías y conductos y bombas, todo era derivado del calor. Lo que ocurre que después ya quise fabricar yo y hacerlo yo, tanto estufas como chimeneas y todos estos productos del fuego, y fue el origen de Ecofores. ¿Cómo surgió esa idea del pellet? Porque si venías de la máquina de vapor, ¿cómo dices de repente, oye, pues voy a explorar el pellet? Surgió porque en una de las ferias que visité yo en España, encontré en un stand que estaban promoviendo los pellets para sustituir al carbón en comunidades. Y me gustó esa idea, me cogí una bolsita y la guardé. Y al cabo de unos 1 o 2 años, apareció un canadiense por la puerta y habló de que había una estufa de pellets que quemaba un serrín prensado, un producto nuevo, y cogí la bolsita de pellets y le dije, esto es el producto que... Y dice, sí, es eso. Eso es muy interesante. Me facilitó todos los datos y fue cuando yo descubrí las estufas de pellets fabricadas en Canadá, aunque el inventor de la estufa de pellets era norteamericano. ¿Cómo te pusiste en contacto con esta empresa canadiense y trajiste el producto? El importar era muy, muy difícil y por eso nadie se atrevía a importar. Derechos de aduana muy altos y todo, pero compensaba hacerlo. Yo creo que su éxito empresarial es consecuencia directa de su forma de ser, de cómo plantea las cosas en las relaciones personales, de cómo genera sus climas de confianza y de cómo te hace sentir parte de las cosas, parte de las decisiones, parte del presente y parte del futuro. José Carlos fundamentalmente es
un gran escuchador. Escucha a todo el mundo, le pregunta a todo el mundo. Es un tipo que se pasea por la fábrica, que se pasea por las oficinas, dándole, digamos, la importancia que merece todo el personal que trabaja en su grupo, con independencia de categoría, con independencia de cometido, con independencia, digamos, de la relevancia que tenga en el organigrama. ¿En España o en Europa se vendía este tipo de producto o era algo completamente novedoso? Cuando yo le dije que quería importar, el jefe canadiense me dijo: usted es la primera persona de Europa que coge el toro por los cuernos. Los demás preguntaban, pero nadie se atrevió a importarlo. Como sabía que en Europa no había nada, tan pronto yo recibí la primera mercancía, pues me cogí una furgoneta, le metí la estufa en el coche y me fui a la Feria de Milán, que era la feria de aquella época más importante, y le fui a ofrecer este producto como un producto estrella. Pero nadie se atrevió a comprarlo. Como no había tenido éxito para venderlo a través de italianos potentes, con la ayuda de mi hijo Gaby, una furgoneta y un remolque atrás llevamos una estufa, un mini stand, y nos fuimos a la feria de Bolonia, que era lo que había en aquella fecha referente a estufas y derivados. Y allí tuvo un éxito brutal. Italia fue donde más producto hemos vendido con éxito. El cambio que él, para toda la familia, hombre, un señor que se iba a quedar con una serie de representaciones, buenas representaciones, porque claro, luego el cambio que dio, se le dio, oye, por el tema de las estufas, pero claro, su evolución fue poco a poco. Sí, yo me acuerdo de ir de vez en cuando allí a descargar camiones cuando tenía el chalet y vinieron un cargamento de camiones de Italia, se metió el trailer allí y claro, la evolución fue impresionante. Y después, cuando se empezó a vender la estufa de pellets, hubo dos cambios importantes. Uno, el crear la hidroestufa y el mejorar y pasar de importar a fabricar. De importar o fabricar fue debido a que la estufa esta canadiense era un producto con muy poca o casi nada electrónica y era más bien mecánica. Pero Europa quería algo más y entonces fue cuando hice la estufa electrónica, que se podía programar, se podía automatizar, y fue cuando decidí fabricar. Cuando se había estado en Bolonia, ¿cómo se conseguían los pellets? Porque no había estufas ni consumo doméstico. ¿De dónde salían los pellets en Europa? En Europa no había nadie, solo era yo el que tenía pellets, y había sido porque esa fábrica, que en origen yo encontré la bolsita, se había arruinado y entonces esa empresa cerró. Entonces yo la compré. Y entonces esa fábrica era la única que yo suministraba a todos mis clientes, como era el único que vendía estufas, y desde España se vendía a Italia, a Europa, a Francia, a Alemania, a todos los clientes. Se cargaban en Vigo, se iban a La Mancha, a Villacañas, donde estaba la fábrica, y de ahí seguían a destino, a Italia, que era el cliente más importante, y Francia. Y el paso de estufa de pellets a hidroestufa para calefacción de agua. En la estufa de pellets de aire, que es la que existía, pues era de un precio relativo, pero no llegábamos a solucionar el problema de los que ya tenían una caldera de gasoil con radiadores, y como este combustible era mucho más barato,
pues vi la ocasión de fabricar algo para sustituir estas calderas. Y entonces fue cuando inventé la hidroestufa. ¿Puedes considerarte como medio inventor? Bueno, yo me autotitulo, hablo siempre de mis inventos, pero realmente inventar no está todo inventado. Lo que yo hacía era, lo que había en el mercado era perfeccionarlo o completarlo, como fue la hidroestufa. Yo me busco la vida para hacer cosas un poco distintas a lo que hay. Y quiero ser siempre el primero y dar primero, porque dar primero da dos veces. Y entonces, con estas novedades, siempre uno va por delante de los demás. Y la competencia normalmente lo que hace es copiar. Pero en este caso la realidad es que la hidroestufa no existía en el mundo. Yo digo que es un invento, pero en realidad es una idea que yo saco de una estufa de aire transformada en una estufa de agua. Y esa parte sí que es un invento. Era yo el único, igual que en toda Europa, en todo el mundo, y que después han copiado. Aún tardaron 5 años o 6 en empezar a copiar y a fabricar. Es un soñador, un inventor, alguien que va siempre un paso por delante pensando lo que le va a hacer falta a la sociedad en unos años, y él se prepara para soñarlo, para crearlo y para convencer a los demás poco a poco de que efectivamente va a ser un producto que tenga un sentido económico, que se vaya a vender. Y son de estas cosas que piensa él que cuando se vende todos nos atribuimos el mérito, ¿no? Bueno, en realidad no lo queríamos, pero finalmente se hizo y ha sido un éxito más como en su larga trayectoria empresarial. Empezar un mercado que no existe tiene que ser muy complejo. ¿En qué momento, después de que Ecofores nazca, empieza a haber competencia o empieza a haber otras marcas? Al tener un mercado ya establecido, aunque salga a competencia, pues uno sigue marcando la marcha del negocio. Quizá el único inconveniente, como digo siempre, es que España está un poco visto como inferior al resto de Europa, y los europeos ven a España un poco por debajo de su nivel. Y entonces cuesta mucho más vender y competir. ¿Cómo es para ti tu hoja de ruta? ¿Cómo crees que se debe crecer? Para mí, para crecer, es preparar a las personas, a los comerciales, que es la máquina del tren, prepararlos en que conozcan perfectamente lo que están vendiendo. Yo entiendo que llega un punto en el que tú traes el producto de Canadá, al momento en el que lo empiezas a fabricar, necesitas tener una fábrica, necesitas tener un sitio. ¿Cuál es la primera fábrica? La primera fábrica es en un terreno que tenía mi padre, y allí empecé, hice una nave y allí empecé a fabricar, y con mucho trabajo, claro, porque era un tema para mí nuevo y me costó bastante trabajo y muchos quebraderos de cabeza. Pero yo empecé ahí, en Vigo, en San Payo. ¿Y cómo se te ocurrió el nombre Ecofores? Porque hoy en día probablemente cualquier empresa que sea relacionada con la sostenibilidad va a ponerle el prenombre de Eco, pero ¿a ti cómo se te ocurrió hace 30 años bautizar Ecofores? ¿De dónde surge el nombre? Porque empezaba la ecología y el mundo de la ecología, y entonces me gustó eco de ecología y forest de forestal, de la madera, de la leña. En aquella fecha era leña y el fuego con lo que se calentaba la gente. Hubo un paso ahí hace unos años que te hizo plantearte, o te llegó la oportunidad de empezar con la bomba de calor geotérmica. ¿Cómo se vivió este punto? ¿Cómo llegó esta oportunidad y cómo la viste tú, si en aquel momento la geotermia no era en España algo prácticamente conocido? Estando
en San Payo fabricando las estufas de pellets, me visitó un ingeniero de la Universidad de Vigo para ofrecerme una bomba de calor que había visitado por Galicia adelante quien podía meterse con este negocio y no encontró a nadie. Y vino a mí y yo lo vi muy interesante, por lo poco que yo conocía de antes, que era un producto futuro, y me animé a seguir adelante. Y eso fue el inicio de la bomba de calor. ¿Qué diferenciaba estas bombas de calor a las de otras marcas en ese momento? Porque tenía innovaciones mucho más modernas y prestaciones que no tenían esas estufas, esas bombas de calor que yo conocía. ¿Cómo se gestiona todo el cambio de producción? ¿Se necesitan instalaciones? ¿Se complementa la fabricación de estufas con la de geotermia? ¿Cómo se inició? Hubo que hacer un apartado y un mini sistema de montaje de esta nueva bomba de calor para poder empezar las ventas. Como las ventas fueron muy positivas y en muy poco tiempo, enseguida vi la necesidad de trasladar y comprar en Vincios una nave que vendía en aquella fecha, y fue lo que allí ya empezamos en serio con una cadena de montaje muy interesante y con todo el equipo mucho más fuerte. Yo recuerdo una servilleta con unos dibujos de la bomba de calor. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esa historia? En mi afán de conocimiento y de saber cómo funcionaba al detalle una bomba de calor, al catedrático y profesor que había diseñado esta bomba de calor, le dije, estábamos camino de una feria en Alemania para exponer la bomba de calor en el aeropuerto de Orly, en París, pues esperando el traslado. Como había que esperar bastante tiempo, explícame el funcionamiento. Como no había nada, no hay ni un papel siquiera, en una servilleta, le dije, escríbemelo aquí, píntame esto aquí. Y empezó a pintar, y yo fui pintando lo que yo quería, y esto como es, y surgió el esquema que está ahí, la servilleta, de lo que es una bomba de calor. Con tu experiencia de estos últimos años, más tu experiencia del pasado, de ver cómo se mueven los mercados, ¿cómo ves el mercado de la bomba de calor de aquí a los próximos años? Como yo digo muchas veces, que la bomba de calor actualmente es una mina de oro. Pero esa mina de oro hay que saber explotarla, porque si no, no funciona. A veces este tipo de compañías, especialmente Ecofores, que tiene un punto tecnológico muy elevado, podrían caer en el error, si no existieran personas como José Carlos, de olvidar que lo más importante que tiene una compañía, lo más importante que tiene un grupo empresarial son sus clientes. Y esto él lo cuida especialmente, lo cuida en la relación, lo cuida en las ferias, lo cuida en el escucharles, lo cuida en llamarles, y probablemente es lo que explica que poco a poco haya ido creciendo. ¿Tú puedes dar algún consejo quizás para ahora que el mercado está un poco turbulento? ¿Qué debemos hacer todos como empresa para seguir creciendo y creer en el producto, como tú dices, que es una mina de oro? ¿Qué consejos tú crees que puedes dar a toda la empresa para que continuemos luchando? Primeramente es hacer un producto lo más perfecto posible y no tener fallos. Y siempre innovar, siempre buscar lo último y las perfecciones que se puedan conseguir de una bomba de calor. Eso es para mí lo más importante. Y después saber vender el producto. ¿Qué consejo das a la familia Ecofores y a todos los que lo conformamos y que lo conformaremos en un futuro? ¿Qué consejo nos das para seguir creciendo, seguir apostando por la marca y trasladar todo el conocimiento y la innovación que tenemos a todo el mundo?
pues tener el máximo interés en el trabajo, en lo que estáis haciendo, tratar incluso de robar tiempo por donde sea para poder trabajar más y buscar y pensar en los productos que estáis haciendo, que tratar de mejorarlos y seguir adelante con la misma idea. Bueno, pues yo creo que ha sido un auténtico gusto poder sentarnos aquí los cuatro y charlar de algo tan interesante como es la vida de papá, la vida de Ecofores de estos últimos 30 años, que no cualquiera puede decir que ha tenido una empresa que ha durado 30 años. Es cierto que es la marca Ecofores lo que celebramos, pero realmente esto viene de mucho más atrás. Así que es un auténtico orgullo tener un padre así, que haya montado esta empresa y nada, ha sido un auténtico placer. Alguien a quien yo valoro mucho intelectualmente me explicó un día que un buen líder tiene que tener las características de las 4 Hs. Humanidad, honestidad, humildad y mucho sentido del humor. Creo que el señor Alonso cumple con creces estas características del líder. Pues diría que es una persona con gran inteligencia, muy psicólogo y sobre todo un gran comercial. Si te descuidas es capaz de venderte un horno en cualquier momento. La verdad es que ha sido una experiencia profesional interesante y apasionante, y la verdad es que es todo un placer trabajar con el señor Alonso, porque cada día es una sorpresa y un aprendizaje nuevo. Y lo que más me gusta del señor Alonso es cómo mantiene su vena innovadora, ¿no? Cómo siempre quiere hacer algo nuevo, pues desde meterse en la bomba de calor cuando nadie sabía lo que era eso a hacer un horno barbacoa, ¿no? De José Carlos pues destacaría o me sorprende su espíritu innovador, incansable, sus ganas de cambiar el mundo, y destacaría también lo que quiere a su equipo. Pues es un señor muy emprendedor, con mucha visión, muy trabajador, que ha llevado a la empresa pues hasta donde está. Sí que en este tiempo me gustaría expresarle la máxima admiración y el máximo respeto, y creo que debe sentirse muy orgulloso de todo lo que ha conseguido, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. José Carlos inició esta aventura en esta empresa familiar, donde él ha puesto todo su empeño en que esta aventura ha llegado hasta aquí, y los que aquí estamos pues tenemos que dar esa continuidad y aprender de esos valores que él nos transmite, esa energía, esa fuerza, ese estar en el día a día aún a día de hoy, y con todo eso pues seguir remando y darle las gracias por esta trayectoria, estos 30 años, y ojalá que sean pues no 30 sino 60 o 100 más.